cuando parecía que el Real Madrid iba directo a otra prórroga innecesaria, apareció un canterano para salvar la noche. Gonzalo García Torres, un chaval del 2004, salió del banquillo y con un cabezazo imperial en el descuento evitó el desastre. Porque sí, el Madrid ya ganaba 0-2, pero como siempre en esta temporada, nada es fácil para los de Ancelotti. El Leganés empató y puso contra las cuerdas a los blancos. Al final, lo de siempre, el Madrid sufre, el Madrid deja dudas, pero el Madrid gana y eso es lo único que importa. El partido arrancó con un Leganés valiente, sin miedo a un Madrid que parecía dormido. No habían pasado ni 60 segundos y Lunin ya tenía que sacar un disparo peligrosísimo de Diego García. Luego otra falta directa que el ucraniano tuvo que volar para evitar el primero. El Madrid sufría y el Leganés se lo creía, pero este equipo, aunque juegue mal, tiene jugadores diferenciales y con 4 pases te desmontan un plan entero. Rodrigo vio la carrera de Modric y el croata, con la frialdad de un veterano, definió con clase para poner el 0-1. Golpe de jerarquía en un Butarque que se venía arriba. A partir de ahí, el Madrid se sacudió los nervios. Endrick, que estaba empeñado en aprovechar cada minuto que le den, cazó un rechace y con una definición de killer metió el segundo. Todo indicaba que el partido estaba resuelto, pero este Madrid no sabe cerrar los partidos. Un penalti absurdo de Jacobo Ramón, el central debutante, le dio vida al Leganés. Lunin por poco la saca, pero Juan Cruz la ajustó demasiado. 1-2 y el Madrid otra vez condenado a sufrir. Ya en la segunda parte, Ancelotti movió el banco y metió a Vinicius, que entró revolucionado y en la primera que tuvo casi la clava al palo largo. Luego Endrick tuvo 2 para sentenciar, pero perdonó, y cuando perdonas pasa lo inevitable. El Leganés empató con un gol de rebote. El Madrid volvía a la misma película de siempre, con la sensación de que el partido se escapaba. Luego idas y vueltas, Brahim al larguero, Tchouaméni probando desde afuera y el Leganés respondiendo con contras. Hasta que en el descuento apareció lo era inesperado. Brahim sacó un centro perfecto y Gonzalo García, el canterano que venía de marcar 4 goles con el Castilla el fin de semana pasado, metió la cabeza con decisión y marcó el 2-3 y a semifinales. Así sobre la bocina como tantas otras veces. Y ojo a los detalles que deja este partido. Modric, además de marcar, se encargó de poner orden. En pleno partido le metió una pequeña bronca a Vinicius y Ancelotti lo dejó claro después. Si lo dice Modric, hay que respetarlo. Se lo ha dicho Modric, hay que respetar lo que dice Modric siempre. Sin embargo, Modric minimizó el asunto. Pero eso obviamente no evitó para que la prensa amarillista y antimadridista reaccionara de la siguiente forma. Mira Modric, gritándole desde la frontal, levantando el brazo, diciendo ¿por qué no defiendes? Y Vinicius discutiendo con el En fin, buitres del micrófono. Por otra parte, Tchouaméni destacó en el partido por su buena actuación, obviamente en su posición natural de pivote, pero Ancelotti ya le avisó con una sonrisa sarcástica. Le he dicho no ser demasiado feliz. Traducción, el calvario seguirá para Tchouaméni y para los aficionados al seguirle viendo en esa posición. Endrick, por cierto, ya lleva 5 goles en 3 ratos, los mismos que cierto jugador del Barcelona que la prensa lleva inflando durante meses. Y es que el relato del Barcelona, que hizo siempre con sus jugadores para que el mundo hablase de ellos, utilizando como trampolín a los del Madrid en una especie de comparación forzosa, es digno de estudio. Y de un vídeo aparte, por cierto, tomo nota. En fin, debut soñado para todo canterano, salir del banquillo con un partido cuesta abajo y dar el gol de la victoria y clasificación a tu equipo, ¿cuántas veces lo habría imaginado en su cabeza de chaval? Momento icónico, sobre todo cuando lo va a celebrar con sus compañeros del Castilla. Al final, la conclusión de siempre, el Madrid sobrevive, sigue adelante, pero la defensa es un desastre y el equipo aún no muestra una idea clara de juego. Y ahora a semifinales con más dudas que certezas. Y ojo que su próximo desafío no es cualquiera, derbi madrileño ante el Atlético de Madrid por la Liga. Duro examen para los de Ancelotti y los suyos.